Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Hoy vamos a desvelar un concepto fundamental en la estadística inferencial, el tamaño de una muestra. Si alguna vez te has preguntado cuántas encuestas necesitas realizar o cuántos elementos debes analizar para obtener resultados confiables, este video es para ti. Antes de sumergirnos en las fórmulas, es crucial entender por qué el tamaño de la muestra es tan importante. ¿Por qué no estudiar a toda la población? En muchos casos, estudiar a toda la población es simplemente inviable, ya sea por el costo, el tiempo que se llevaría o incluso porque la prueba en sí misma podría ser destructiva. La buena noticia es que con una muestra cuidadosamente seleccionada, podemos obtener inferencias muy precisas sobre la población total. Ahora bien, ¿cuál es el tamaño ideal de una muestra? La respuesta es que no existe un número mágico que funcione para todas las situaciones. El tamaño de una muestra perfecto es aquel que logra un equilibrio entre la representatividad de una población y la eficiencia en el uso de nuestros recursos. Queremos que una muestra sea lo suficientemente grande para reflejar con precisión las características de la población, pero también queremos evitar recolectar más datos de lo que es necesario. Hay varios factores que debemos tomar en cuenta a la hora de seleccionar el tamaño de la muestra que necesitamos. Primero, la variabilidad de la población. O sea, si los individuos dentro de nuestra población son muy diferentes entre sí, necesitamos una muestra más grande para capturar esa diversidad. Un segundo factor es el margen de error que estamos dispuestos a tolerar. También es crucial a la hora de seleccionar el tamaño de la muestra. O sea, si queremos resultados precisos, necesitamos una muestra mayor. Tercero está el nivel de confianza, que del mismo modo del margen de error, también a mayor nivel de confianza en nuestros resultados requerirá una muestra más grande. Finalmente está el tamaño de la población, que en sí misma juega un papel especialmente cuando tratamos con poblaciones finitas. Aquí es donde la cosa se pone un poco más técnica, pero no se preocupen. Para estimar el tamaño de una población utilizamos estas fórmulas. La primera es cuando la población es infinita o grande y la segunda es cuando la población es finita, donde podemos ver que n es el tamaño de la muestra, el z de alfa sobre 2 es el valor crítico de la distribución normal estándar, la desviación estándar de la población dividido entre e, que es el margen de error deseado, todo eso al cuadrado. Cuando la población es finita, tenemos el z al cuadrado, o sea, el valor crítico de la distribución normal al cuadrado, multiplicado por la desviación estándar de la población al cuadrado, multiplicado también por el tamaño de la población. Todo eso dividido entre el margen de error al cuadrado, por n menos 1, o sea, la población menos 1, más el valor crítico de la distribución normal por la desviación estándar de la población al cuadrado. Si en cambio estamos interesados en estimar una proporción dentro de la población, como la proporción de votantes por un candidato, utilizamos esta otra fórmula. Notarán que son similares a las anteriores, pero ahora incorporamos la proporción poblacional. Si no tenemos una estimación previa de esa proporción poblacional, entonces utilizamos el 0.5, lo que nos dará el tamaño de una muestra más grande posible para un nivel de confianza y un margen de error dado. Ahora veamos un ejemplo práctico para la estimación de la media. El ejemplo dice: una empresa quiere estimar el ingreso promedio de sus clientes con un margen de error de 50 pesos y un nivel de confianza de un 95%. Se estima que la desviación estándar de los ingresos es de 300 pesos. ¿Qué tamaño de la muestra se necesita? Entonces, en este caso, vamos a utilizar la fórmula n es igual al z de alfa sobre 2 por la desviación típica dividido entre el error al cuadrado. Entonces, el valor crítico del z de alfa sobre 2 para un 95% de confianza es 1.96. Entonces, también tenemos que
la desviación estándar de los ingresos es de 300, dividido entre el error, que es de 50. Todo eso elevado al cuadrado. Si multiplicamos 1.96 por 300 es igual a 588, que dividido entre 50 es igual a 11.76, que elevado al cuadrado es igual a 138.29. Entonces, el tamaño de la muestra que necesitamos para estimar ese ingreso promedio de los clientes es aproximadamente 139 clientes. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Una empresa de consultoría está interesada en conocer el gasto promedio en publicidad de las 500 pequeñas empresas que operan en una ciudad específica. Quieren obtener una estimación con margen de error de 50 pesos y un nivel de confianza del 95%. Se estima, basándose en estudios previos, que las ciudades similares, que la desviación estándar del gasto en publicidad de estas empresas es de 200 pesos. ¿Qué tamaño de muestra se necesita seleccionar? En este caso, conocemos el tamaño de la población, por lo tanto, es una población finita. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar, n es igual al valor de z al cuadrado por la desviación típica al cuadrado multiplicado por el tamaño de la población, dividido entre el error al cuadrado multiplicado por n-1 más el z al cuadrado por la desviación típica o estándar al cuadrado. Sustituyendo en la fórmula, el z al cuadrado, como me dice que es para un 95%, el z es igual a 1.96 elevado al cuadrado, multiplicado por la desviación típica o estándar, que me dice que es de 200 pesos elevado al cuadrado, por n, que es el tamaño de la muestra o el tamaño de la cantidad de empresas, que es 50. Todo eso dividido entre el error, que es 50 al cuadrado, por n menos 1, 500 menos 1, más el z o el valor de z al cuadrado multiplicado por la desviación al cuadrado. Si elevamos 1.96 al cuadrado, eso es igual a 3.8416. 200 al cuadrado es igual a 40.000 multiplicado por 500. Todo eso dividido entre 50 al cuadrado, que es 2.500, 500 menos 1, 499, más 1.96 al cuadrado, que es 3.8416, multiplicado por 200 al cuadrado, que es 40.000. Siguiendo con los cálculos, entonces, si multiplicamos 3.8416 por 40.000 por 500, eso es igual a 76.832.000, dividido entre 2.500 por 499, que es igual a 1.247.500, más la multiplicación de 3.8416 por 40.000, que es igual a 153.664. Si sumamos acá 1.247.500 más 153.664, eso es igual a 1.401.164. Si dividimos 76.832.000 entre 1.401.164, eso es igual entonces a 54.83. Por lo tanto, la empresa de consultoría necesitaría seleccionar una muestra de 55 pequeñas empresas. Ahora veamos un ejemplo para la estimación de una proporción. Supongamos que una campaña política quiere estimar la proporción de votantes que apoyan a su candidato con un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 99%. No se tiene ninguna estimación previa de la proporción. ¿Qué tamaño de la muestra se necesita? Entonces, el tamaño de la muestra será igual al valor crítico del Z para un 99% dividido entre el error,
al cuadrado multiplicada por la proporción que no conocemos multiplicada por 1 menos la proporción. Sustituyendo, el valor de z para un 99% es 2.58 aproximadamente, dividido entre el error que es un 3%, 0.03 al cuadrado. Cuando no tenemos una estimación previa de la proporción, como dijimos anteriormente, utilizamos el 0.5. P igual a 0.5 y 1 menos P también 0.5. Si dividimos 2.58 entre 0.03, eso es igual a 86 al cuadrado. 0.5 por 0.5 es igual a 0.25. Si elevamos 86 al cuadrado, eso es igual a 7.396, que multiplicado por 0.25, eso es igual a 1.849. Por lo tanto, entonces se necesita una muestra de aproximadamente 1.849 votantes. Es importante recordar que el tamaño de la muestra es solo un paso. El tipo de muestreo que elijamos también es crucial para asegurar la representatividad. Además, debemos recordar o debemos ser realistas que los recursos y el tiempo disponible a veces no son suficientes. Para poblaciones pequeñas a veces necesitamos realizar ajustes en nuestras fórmulas. Y fundamentalmente, un tamaño de muestra grande no garantiza buenos resultados si la calidad de los datos recolectados es deficiente. Afortunadamente, no siempre tenemos que hacer estos cálculos a manos. Existen herramientas y recursos disponibles para encontrar este tamaño de muestra. En línea podemos encontrar muchísimas herramientas. Además, software estadístico como R, como Python, como SPSS y Excel nos ayudan a calcular el tamaño de la muestra deseado. Entonces, hemos llegado al final de este video. Podemos resumir entonces que calcular el tamaño de la muestra adecuado es un paso fundamental en cualquier estudio de estadística inferencial. Nos permite conclusiones válidas sobre una población sin tener que estudiar a cada uno de los miembros. Recuerden que depende de varios factores importantes y que existen herramientas para facilitarnos este proceso. Nos vemos en un futuro video. No se olviden suscribir a mi canal, comenten, denle like y nos vemos en un próximo video.